En videos anteriores habíamos visto que los textos se podían clasificar en literarios y no literarios dependiendo su función. Ahora vamos a seguir hablando de los textos, pero vamos a hablar, por así decirlo, de la composición de los textos, es decir, de los elementos que los componen y de los elementos que lo rodean al texto. Como habíamos visto, teníamos la noción de texto. El texto son todas esas expresiones o producciones, tanto orales como escrita, que tienen una intención determinada. Y ahora va a aparecer una nueva noción que se llama paratexto. ¿Qué sería el paratexto? Todo aquello que acompaña al texto, ¿sí? Todo aquello que lo complementa y brinda información extra. Entonces, vamos a ver la noción de paratexto. Los paratextos son todos estos elementos que acompañan al texto y que agregan información extra, lo complementan, acompañan a la información, al contenido. También pueden anticipar el tema o incluso generar una atracción visual. Por eso es muy importante su finalidad, porque los paratextos son los encargados de guiar al lector en la correcta lectura, para que ésta sea efectiva y no se desvíe. Podemos distinguir dos tipos de paratextos. Tenemos los paratextos icónicos, que son aquellos que no requieren de la lectura, sino solamente de la observación. Entonces, los paratextos icónicos van a ser las imágenes, los esquemas, los gráficos, los tipos de letra e incluso la combinación de colores. Por otro lado, tenemos los paratextos verbales, que son todos aquellos que requieren de una lectura. Por así decirlo, van a ser los que incluyen palabras. Por eso los paratextos verbales van a ser los títulos, subtítulos, prólogos, índices, notas al pie y epígrafes. Veamos un ejemplo. ¿Cuáles serían los paratextos de un libro? El texto de un libro sería todo el contenido, todas las páginas destinadas a leer. Pero este texto está acompañado de distintos paratextos, que en este caso son icónicos y verbales. Por ejemplo, en un libro, un paratexto sería lo que es la tapa y la contratapa. En la tapa y en la contratapa vamos a encontrar imágenes y letras que complementan todo lo que va a encontrarse en ese libro. Vamos a encontrar títulos, vamos a encontrar un resumen del libro a lo mejor, datos del autor, datos de la editorial, fecha de publicación. Todos estos datos extras nos ayudan a complementar al texto. Por eso se dicen que son paratextos. Otros paratextos de un libro puede ser el lomo, que es ese pedacito que vemos cuando están en una biblioteca. Un índice, si tiene un índice, para saber la cantidad de capítulos que tiene y en qué página se encuentra cada capítulo. E incluso también las solapas, que es este pedacito que tiene la tapa doblado en el interior del libro, que generalmente contiene más información sobre el autor. Ahora veamos cuáles serían los paratextos de un texto informativo. En este caso, vemos que el texto sería todo lo que no está encerrado en un círculo amarillo. Lo que está encerrado en los círculos amarillos serían los paratextos. Entonces tenemos el título, que sería un paratexto verbal, el subtítulo, que sería también un paratexto verbal. Estos paratextos nos ayudan para anticipar información. Nosotros, solo con leer el título, podemos imaginarnos de qué va a tratar el texto y saber si lo queremos leer o no lo queremos leer. Por eso es un paratexto muy importante. También tenemos las fotos, que las fotos son un paratexto icónico que complementan la información.
En este caso, el texto, al tratar de las ranas, incluye fotos de las ranas para ayudar al lector a que se imagine a estos animales. Y después está el epígrafe, que sería lo que va debajo de las fotos, la descripción de las fotos. Este también es un paratexto verbal y sirve para ampliar la información necesaria. En este caso, para ampliar información respecto a las fotos. Sigamos ejemplificando con los paratextos de una portada de un diario en este caso. Vemos que la volanta, el título, los epígrafes, todos estos son para textos verbales y también encontramos las fotos, que son para textos icónicos. Los anticipos de las noticias también son para textos porque complementan la información que vamos a encontrar dentro de ese diario. Incluso la combinación de colores es un paratexto. O la tipografía elegida, por ejemplo, que haya letras más grandes que otras, que haya títulos que resalten más. Eso en cuanto a los paratextos, pero ahora hablemos del texto, de su composición o de las partes que lo componen a un texto. Generalmente, los textos que vamos a ver se dividen en tres partes: introducción, desarrollo y cierre o conclusión. Se asemeja a lo que normalmente conocemos como las partes del cuento, que sería introducción, nudo y desenlace. Es bastante similar. Entonces vamos a ver que los textos suelen estar compuestos por estas tres partes. La introducción siempre está al comienzo del texto y suele ser uno o dos párrafos generales que sirven para presentar el tema, para brindar datos y para poner el contexto al lector sobre qué es lo que va a leer después en el desarrollo. Por eso el desarrollo es la parte más amplia del texto, porque se desarrolla toda la información necesaria para que se entienda el tema. Se explica, se da ejemplos, se desarrolla el tema. Suele ser por eso la parte más larga, porque se necesitan varios párrafos a veces para que el tema logre entenderse, incluso páginas. Y luego tenemos la parte final, que sería el cierre o la conclusión. Esta parte siempre la vamos a encontrar al final de los textos y suele ser uno o dos párrafos en los cuales se concluye la idea, se cierra el tema o se llega a una reflexión final sobre todo lo que se estuvo desarrollando a lo largo del texto. Eso en cuanto a una estructura bien amplia del texto. Pero vamos a ver también que el texto está compuesto por oraciones y por párrafos. Vamos a empezar por las oraciones. Las oraciones son una unidad del discurso que está integrada por un conjunto de palabras, es decir, son muchas palabras una detrás de otras que forman una oración. Siempre van a empezar con mayúscula y van a terminar con un punto. Lo importante para saber cuál es una oración es que tienen que tener un sentido completo para ser tal. Por ejemplo, si yo tengo el enunciado los leones y los tigres, no es una oración, ¿sí? Me falta una parte, me estaría faltando la parte del predicado. No está completa, el sentido no está completo, falta algo. En contraposición, vemos que la frase siguiente sí está completa y es una oración, porque vemos que dice los leones y los tigres son felinos. En este caso, el sentido sí está completo. Esto es una oración que incluso puede formar parte de un conjunto mayor de oraciones. ¿Qué es esto de un conjunto de oraciones mayor? Sería el párrafo. El párrafo es esta unidad del discurso mayor que la oración y menor que el texto. Sería la unidad intermedia que está integrado justamente por un conjunto de oraciones. Estas oraciones se relacionan entre sí ya que comparten el mismo tema.
si en el mismo texto hubiera un cambio de tema, deberíamos comenzar un nuevo párrafo. Los párrafos empiezan con un espacio en blanco, con mayúscula, este espacio se llama sangría, y terminan en un punto y aparte. Cuando hacemos un punto y aparte, cambiamos el tema. Entonces, resumiendo, sería así. Tenemos oraciones que son un conjunto de palabras. Muchas oraciones juntas forman un párrafo, que un párrafo es un conjunto de oraciones, y muchos párrafos juntos forman un texto. Así, este texto tiene determinadas partes dependiendo su función, que va a ser la introducción, el desarrollo y el cierre. Vamos a ejemplificar esto como una imagen. Supongamos que nuestro texto se llama el párrafo. En este caso, el título sería nuestro paratexto verbal. Vamos a ver que cuenta de dos párrafos, el párrafo 1 y el párrafo 2, los cuales ambos empiezan con una sangría, es decir, con un espacio en blanco. Vemos que el párrafo 1 cuenta de dos oraciones. El punto en azul sería el punto y seguido. Es decir, hace un corte dentro del párrafo y continúa con otra oración, pero sigue hablando del mismo tema. Cuando cambia de tema, utiliza ahí el punto naranja, que sería el punto y aparte. Entonces, como en este texto seguramente hay un cambio de tema, tiene que crear un nuevo párrafo, el párrafo 2. El párrafo 2 es un poco más extenso que el párrafo 1, como podemos ver. También cuenta de dos oraciones, una que sigue con punto y seguido, y después tenemos la oración que finaliza con un punto en verde, que sería el punto final, es decir, cuando termina el texto.